Desde túneles ocultos bajo las calles de Guanajuato hasta puentes que parecen desafiar la naturaleza, la ingeniería está llena de maravillas que pocos conocen. En este video exploraremos 7 obras maestras que combinan ingenio, audacia y perfección técnica. Nuestro viaje comienza en el corazón de México, mi querido Guanajuato, donde la historia y la ingeniería se entrelazan en la famosa calle subterránea. Baja la cabeza, escucha el eco de tus pasos y siente el aire fresco que corre entre los muros de piedra. Bienvenido a la calle subterránea de Guanajuato, el primer misterio de nuestro recorrido. Parece imposible que una calle pueda esconderse bajo la ciudad, pero aquí estamos, caminando por un túnel que alguna vez fue un cauce de río. Hace siglos, las lluvias torrenciales desbordaban el río Guanajuato, inundando la ciudad. Para resolverlo, los ingenieros desviaron el agua y aprovecharon el antiguo cauce para crear una red de túneles que hoy funcionan como calles. Observa las bóvedas de piedra, algunas de ellas con siglos de antigüedad. Nota cómo la iluminación tenue y los accesos a la superficie crean una atmósfera casi de película. Pero este no es el único enigma de Guanajuato. Al salir a la luz, nuevas historias nos esperan. Lo que hace fascinante a este sistema subterráneo no es solo su historia, sino su funcionalidad. A diferencia de otras ciudades, donde los túneles suelen ser reliquias del pasado, aquí siguen siendo arterias vivas, fundamentales para el tránsito. Los automóviles se desplazan bajo tierra, mientras los peatones recorren la ciudad por encima, como si existieran dos Guanajuatos paralelos. Además de su importancia práctica, la calle subterránea es un testimonio de la capacidad de adaptación de la ciudad. A lo largo de los años, las inundaciones han sido un problema constante, y la ingeniería ha sabido responder con soluciones innovadoras. Sin embargo, bajo la piedra y el concreto, aún resuenan las historias de aquellos que trabajaron en su construcción, entre rumores de túneles secretos y pasadizos olvidados. Desde aquí, dejamos México atrás y cruzamos el océano hasta Escocia, donde nos espera un espectáculo fascinante, la Noria o Rueda de Falkirk. En el corazón de Escocia, en la intersección de los canales Forth and Clyde y el canal Union, se encuentra una maravilla moderna de la ingeniería, la Noria de Falkirk. Esta maravilla recibe su nombre debido a un pueblo cercano. Este gigante de acero no solo une dos ríos, sino que también conecta el pasado industrial de la región con su presente vibrante y su futuro prometedor. Su construcción comenzó en 1998 y 4 años más tarde, la Noria estaba lista para su primer giro oficial. Era una mañana lluviosa de primavera en 2002, cuando la Noria de Falkirk giró por primera vez, simbolizando un nuevo capítulo en la historia del transporte escocés. La ceremonia de inauguración fue un evento de orgullo nacional, donde locales y visitantes se reunieron para presenciar el primer ciclo de la Noria. Desde entonces, la estructura no solo ha cumplido su propósito práctico, sino que también se ha convertido en una atracción turística, atrayendo a miles de visitantes anualmente que vienen a maravillarse con su diseño y funcionalidad. Diseñada para revitalizar la navegación en los canales históricos, esta rueda gigante se eleva 35 metros sobre el paisaje, permitiendo a los barcos realizar un ascenso sin precedentes, desde el nivel del canal Forth and Clyde hasta el canal Union, que se encuentra 24 metros más alto. Este ascenso anteriormente era un proceso arduo gestionado por una serie de 11 esclusas, que tardaban casi un día en completarse. Con la llegada de la Noria, el tiempo se redujo a un tranquilo viaje de 15 minutos. El diseño de la Noria de Falkirk es tanto una hazaña de funcionalidad como una obra de arte, inspirada en la rueda de un molino celta. Su estructura es una oda a la historia y la tecnología. Dos grandes brazos en forma de hacha giran lentamente, impulsados por una combinación de motores eléctricos y un ingenioso sistema de equilibrio. Cada uno de los dos brazos sostiene una gigantesca caja de agua, que en conjunto transportan los barcos hacia arriba y hacia abajo con una precisión y una gracia sorprendentes. Algunos días al amanecer, cuando la niebla aún cubre la campiña escocesa, la Noria de Falkirk parece una reliquia mítica emergiendo de un sueño. Los barcos se alinean pacientemente, esperando su turno para ser elevados o descendidos, mientras el agua salpica suavemente alrededor, creando un ballet acuático que hipnotiza a todos los presentes. Más allá de su majestuosidad y utilidad, la Noria de Falkirk representa la capacidad del ser humano para transformar y revitalizar su entorno. Es un recordatorio de que con visión y colaboración podemos conectar no solo puntos en un mapa, sino también diferentes épocas y generaciones, celebrando así la continuidad y la evolución de nuestra civilización. La Noria de Falkirk no solo es un mecanismo para elevar barcos, es un símbolo de innovación y perseverancia. Cada giro cuenta una historia de esfuerzo y éxito,
de respeto por el pasado y de esperanza en el futuro. Y así, en cada rotación, la noria de Falkirk continúa su danza, uniendo aguas, tiempos y corazones en un abrazo interminable. Seguimos nuestro recorrido hacia el norte de Europa. Llegamos a la frontera entre Dinamarca y Suecia, donde espera pacientemente el impresionante puente Øresund. Desde las alturas, el puente Øresund se dibuja como una cicatriz de acero que une dos mundos. A un lado, Dinamarca, al otro, Suecia. Pero lo que parece una simple conexión entre países es en realidad un enigma de la ingeniería, un rompecabezas donde el puente se sumerge en el agua y reaparece como un túnel submarino. ¿Por qué? ¿Qué secretos esconde esta estructura que desafía la lógica? Construir un puente que conectara Copenhague y Malmö parecía un desafío difícil pero posible. Sin embargo, los ingenieros pronto se toparon con un obstáculo: el tráfico marítimo del estrecho de Øresund. Los grandes barcos que navegaban entre el Mar del Norte y el Mar Báltico no podían quedar atrapados bajo una mole de hormigón y acero. Así surgió la idea de una estructura híbrida, un puente que, en un punto crítico, desaparece en el agua para convertirse en un túnel submarino. Imagina un tren que cruza majestuoso sobre el mar y de repente se sumerge en las profundidades como si entrara en otra dimensión. Esa es la magia del Øresund. Pero, ¿cómo lograr esta transformación sin que el agua se convierta en un enemigo? La solución fue tan ingeniosa como audaz: crear una isla artificial, Peberholm, que sirviera de transición entre el puente y el túnel. Esta isla, construida desde cero, con material dragado del lecho marino, no solo resolvió un problema estructural, sino que además se convirtió en un santuario para la vida silvestre. Hoy, Peberholm es un laboratorio natural donde plantas y animales prosperan sin intervención humana. Es como si la ingeniería y la naturaleza hubieran firmado un pacto de convivencia. El túnel, conocido como Drogden, no fue excavado como los túneles tradicionales, sino ensamblado como un rompecabezas. Gigantescos segmentos prefabricados fueron sumergidos y colocados con una precisión quirúrgica en el lecho marino. Cada pieza debía encajar a la perfección, pues cualquier desajuste pondría en peligro toda la estructura. Para lograrlo, los ingenieros utilizaron tecnología avanzada, alineando cada segmento con márgenes de error mínimos. Es como si un relojero ensamblara un mecanismo gigante bajo el agua. Desde su inauguración en el año 2000, el puente Øresund no solo ha sido una maravilla técnica, sino también un símbolo de unión. Antes de su construcción, viajar entre Copenhague y Malmö requería un ferry y podía llevar horas. Hoy basta un viaje de 10 minutos en tren, pero su impacto va más allá de la movilidad. Gracias a esta conexión, la región de Øresund se ha convertido en un núcleo económico y cultural vibrante, donde daneses y suecos trabajan, estudian y viven sin fronteras visibles. Dos naciones, unidas por una cinta de acero y concreto. El puente Øresund es mucho más que una obra de ingeniería. Es un testimonio del ingenio humano, una prueba de que cuando la creatividad y la tecnología trabajan juntas, incluso los obstáculos más imposibles pueden ser superados. Así que la próxima vez que cruces un puente, piensa en lo que hay detrás: cálculos milimétricos, desafíos superados y, en algunos casos, un misterio que aún susurra su historia bajo las aguas. Unos kilómetros más adelante, en los Países Bajos, el acueducto Belluwemer nos sorprende con su diseño audaz. Aquí, el agua fluye sobre la carretera, dejando a los conductores maravillados. A simple vista, una carretera y un canal de agua pueden parecer elementos opuestos, caminos que nunca deberían cruzarse. Sin embargo, en los Países Bajos, una nación donde la ingeniería ha desafiado al agua durante siglos, se encuentra una maravilla que desafía la lógica: el acueducto Belluwemer. Una obra maestra donde, en lugar de construir un puente o un túnel, el agua fluye majestuosa sobre la autopista. ¿Cómo es posible? ¿Por qué tomar esta decisión? Como todo buen misterio, la respuesta está oculta en los detalles. Imagina que conduces por la N302, una carretera que conecta la histórica ciudad de Harderwijk con la provincia de Flevoland. De repente, sin previo aviso, te encuentras bajo una masa de agua en perfecto equilibrio, como si el tiempo se hubiera detenido. Sobre tu cabeza, pequeñas embarcaciones flotan con tranquilidad, mientras tu coche avanza sin resistencia. Este es el enigma del Belluwemer, una estructura que parece desafiar la gravedad misma.
A diferencia de los puentes levadizos o túneles, que suelen interrumpir el flujo del tráfico terrestre o acuático, este acueducto mantiene ambos mundos en armonía. Es un testimonio del ingenio holandés, donde el agua no es un enemigo a vencer, sino un aliado con el que se aprende a convivir. Aquí es donde el misterio se vuelve más intrigante. ¿Por qué los ingenieros eligieron esta solución en lugar de un puente o un túnel convencional? La respuesta yace en la eficiencia y la economía. Un puente levadizo hubiera requerido mecanismos complejos para permitir el paso de embarcaciones, causando retrasos constantes en el tráfico. Un túnel subterráneo habría significado costos elevados y desafíos geotécnicos. La mejor solución, un acueducto que permitiera que el agua fluyera libremente sin interrumpir la carretera. Construido en el año 2002, este ingenioso paso de agua tiene apenas 25 metros de ancho y 3 metros de profundidad, lo suficiente para que pequeñas embarcaciones lo crucen sin problemas. Sus muros de concreto soportan una carga impresionante, con miles de litros de agua suspendidos sobre una vía por la que transitan miles de vehículos diariamente. A unos pocos kilómetros del acueducto se encuentra Harderwijk, una ciudad con raíces medievales que ha sido testigo del eterno conflicto entre los holandeses y el agua. Alguna vez, un puerto vibrante del Zuiderzee, Harderwijk perdió su acceso directo al mar cuando los Países Bajos crearon la inmensa represa Afsluitdijk, transformando el Zuiderzee en el lago IJsselmeer. Desde entonces, la ciudad ha abrazado la ingeniería como parte de su identidad, adaptándose al cambiante paisaje con la misma astucia con la que se construyó el Veloemir. Hoy, Harderwijk es un destino encantador, conocido por su historia marítima, su deliciosa cocina de pescado y su cercanía a estructuras que desafían la lógica, como el misterioso acueducto. Ahora te cuento algunas curiosidades que harán que veas el acueducto con otros ojos. El acueducto no se vacía ni se detiene. A pesar de los miles de coches que pasan debajo, el agua sigue su curso como si la carretera no existiera. Fue diseñado para soportar más peso del que transporta. La ingeniería detrás de su estructura permite que, en teoría, pudiera sostener vehículos incluso bajo condiciones extremas. No hay filtraciones ni humedad en la carretera. Un sistema de impermeabilización de alta tecnología mantiene seco el paso inferior, asegurando que el asfalto no se degrade con el tiempo. Forma parte de un ecosistema acuático. La zona circundante sigue funcionando como un hábitat natural, lo que permite que aves y peces coexistan con esta maravilla de la ingeniería. El acueducto Veloemir es una prueba de que, cuando se combinan creatividad e ingeniería, las soluciones más inesperadas pueden convertirse en realidades asombrosas. En lugar de luchar contra el agua, los holandeses la han elevado a un símbolo de su capacidad de adaptación, permitiendo que el tráfico y la naturaleza coexistan en una danza perfectamente equilibrada. Así que la próxima vez que conduzcas por una carretera y veas un puente, detente un momento y pregúntate: ¿y si en vez de un puente el agua decidiera fluir por encima? En Veloemir esa pregunta ya tiene respuesta. De vuelta a América, un gran desafío de la ingeniería nos espera en la frontera entre Nevada y Arizona: la presa Hoover. Si el río Colorado era un rebelde indomable, la presa Hoover fue la hazaña de ingeniería que lo convirtió en un aliado. Como un coloso de concreto, esta estructura no solo contuvo las aguas furiosas, sino que también cambió la historia del suroeste de los Estados Unidos. Su construcción fue un desafío titánico, y su impacto sigue siendo vital hasta hoy. Imagina estar en el árido paisaje del desierto de Nevada y Arizona en la década de 1920. El río Colorado, aunque vital, era impredecible. En un momento traía vida y en otro, destrucción. Inundaciones devastaban cultivos y poblaciones, mientras que en épocas de sequía, la falta de agua hacía imposible la supervivencia. Se necesitaba una solución monumental, una que pareciera casi imposible para la época. Los ingenieros propusieron un plan audaz: construir una presa gigantesca en el Cañón Negro para controlar el río, generar electricidad y abastecer de agua a millones de personas. Pero esto no era solo cuestión de levantar muros de concreto, era un rompecabezas de ingeniería que requería dominar la naturaleza misma. Construir la presa Hoover fue un reto sin precedentes. Más de 21,000 trabajadores participaron en la obra, enfrentándose a temperaturas superiores a los 48 grados Celsius y condiciones extremas dentro del cañón. Para desviar el curso del río, se perforaron túneles en la roca y se crearon diques temporales. Luego,
miles de toneladas de concreto fueron vertidas día y noche, solidificándose en un bloque impenetrable de 221 metros de altura. Cada vertido de concreto se hacía en capas de aproximadamente 1.5 metros, ya que, de haberse vertido todo de una vez, habría tardado más de un siglo en enfriarse. En su interior, una compleja red de tuberías de enfriamiento aceleró el proceso, permitiendo que la construcción avanzara sin pausa. La presa Hoover no solo detuvo al río, sino que lo convirtió en una fuente de energía inagotable. Sus 17 generadores hidroeléctricos producen suficiente electricidad para abastecer a más de 1 millón de personas. Es como si un gigante dormido dentro del concreto respirara energía pura, distribuyéndola a ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Phoenix. El agua almacenada en el lago Mead, el embalse artificial más grande de Estados Unidos, es vital para el riego de cultivos y el suministro de agua potable en el árido suroeste. Sin esta presa, el crecimiento de muchas ciudades simplemente no habría sido posible. Hoy, la presa Hoover sigue siendo un símbolo del ingenio humano. Su estructura ha resistido el paso del tiempo, y su importancia solo ha crecido en un mundo donde el agua y la energía son recursos cada vez más preciados. Sin embargo, el cambio climático y la disminución del caudal del río Colorado han puesto nuevos desafíos sobre la mesa, obligando a replantear su futuro. Mientras te paras sobre su inmensa corona y observas el abismo de concreto que se extiende a tus pies, no puedes evitar sentir la grandeza de esta obra maestra. Es un testamento de lo que el ser humano puede lograr cuando decide enfrentar lo imposible y convertirlo en realidad. Viajamos hacia el norte y llegamos a nuestro siguiente destino en Ontario, Canadá, el Peterborough Lift Lock. Imagínate navegando por el tranquilo Trent Severn Waterway en Canadá, el sol reflejándose en el agua y el susurro del viento acompañando el recorrido. De repente, frente a ti, se alza una imponente estructura de acero y concreto que desafía la lógica de la navegación tradicional. No es una esclusa común, sino una maravilla mecánica única, el Peterborough Lift Lock. ¿Cómo es posible que los barcos sean elevados 20 metros en cuestión de minutos sin necesidad de bombas o motores? Para entenderlo tenemos que desentrañar su historia y el brillante ingenio detrás de su funcionamiento. A finales del siglo XIX, Canadá estaba en plena expansión industrial y el sistema de canales jugaba un papel crucial en el comercio y el transporte. Pero en Peterborough, Ontario, había un problema. El desnivel entre dos secciones del río Otona Bay era demasiado grande para una esclusa convencional. La solución tradicional hubiera sido construir una serie de esclusas escalonadas, pero esto habría sido costoso y lento. Fue entonces cuando un visionario ingeniero, Richard Birdsall Rogers, propuso algo revolucionario: una esclusa de elevación hidráulica, la más alta de su tipo en el mundo. Para quienes no están familiarizados con la ingeniería, el funcionamiento del Peterborough Lift Lock puede parecer sacado de un truco de magia, pero en realidad es un brillante uso de principios físicos básicos. La estructura consta de dos enormes cámaras de acero, cada una capaz de albergar un barco. Estas cámaras están conectadas por cilindros hidráulicos llenos de agua. Cuando una de las cámaras recibe 30 centímetros adicionales de agua, se vuelve más pesada y empuja hacia abajo, elevando automáticamente la otra sin necesidad de energía mecánica. Todo el sistema se basa en la simple presión de agua y la fuerza de la gravedad. En esencia, es como un balancín gigante donde el agua es la que decide quién sube y quién baja. Sin motores, sin grandes costos operativos, solo una danza perfectamente equilibrada entre pesos y líquidos. Cuando el Peterborough Lift Lock se inauguró en 1904, fue recibido con asombro. Nunca antes se había construido una estructura hidráulica de esta magnitud, y muchos dudaban de su eficacia. Sin embargo, más de un siglo después, sigue operando casi sin modificaciones, un testimonio de la ingeniería adelantada a su tiempo. Su construcción fue una hazaña en sí misma. Los trabajadores enfrentaron duras condiciones climáticas y la estructura requirió más de 7.500 toneladas de concreto, un material innovador para la época. Además, el proyecto tuvo que superar el escepticismo de la comunidad, que veía con desconfianza una esclusa que no usaba bombas ni engranajes mecánicos. Aunque hoy en día existen esclusas similares en Europa y otras partes del mundo, el Peterborough Lift Lock sigue siendo la más alta de su tipo y una de las más antiguas en funcionamiento continuo. Su mecanismo sigue asombrando a ingenieros y turistas por igual.
Curiosamente, durante la Gran Depresión se habló de modificarla o desmantelarla para ahorrar costos, pero su eficiencia y bajo mantenimiento hicieron que sobreviviera a los tiempos difíciles. Actualmente es una atracción turística y una reliquia viviente de la ingeniería hidráulica del siglo XX. El Peterborough Lift Lock no es solo una obra de ingeniería, sino un recordatorio de que los problemas más grandes a veces tienen soluciones elegantes y simples. Como un gran reloj de agua, sigue marcando el paso del tiempo con cada embarcación que eleva, un testimonio de la creatividad y el ingenio humano. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarlo, detente por un momento y escucha. En el susurro del agua descendiendo y el suave movimiento de las cámaras elevadoras, aún resuena la visión de Richard Birdsall Rogers, el ingeniero que se atrevió a soñar más alto que nadie. Finalmente, salimos rumbo a Asia para visitar el país del sol naciente, Japón, donde pacientemente nos espera el puente colgante de casi 4 kilómetros, Akashi Kaikyo. Si alguna vez te has preguntado cómo se logra desafiar la fuerza implacable del océano, el puente de Akashi Kaikyo es la respuesta. Este coloso suspendido, que une la isla principal de Honshu con Awaji en Japón, se erige como un testimonio del ingenio humano y la audacia para enfrentar la naturaleza. En las aguas turbulentas del estrecho de Akashi, donde las corrientes y los vientos no perdonan, se enfrentó uno de los mayores desafíos de la ingeniería moderna. Imagina un escenario donde la naturaleza se alza con furia, amenazando con destruir todo a su paso. Fue en este ambiente implacable donde los ingenieros decidieron erigir una estructura que no solo resistiera, sino que también se convirtiera en símbolo de esperanza y progreso. La magnitud del reto era comparable a tratar de domar a un dragón marino. Sin embargo, el puente de Akashi Kaikyo, con sus impresionantes 1991 metros de estribo central, se alzó como una bestia de acero y cables, desafiando al propio océano y sus caprichos. La construcción del puente fue una sinfonía de precisión y colaboración. Se desplegaron técnicas innovadoras y materiales de vanguardia para asegurar que cada cable y cada pilar estuvieran en perfecta armonía. Los ingenieros emplearon técnicas avanzadas de modelado y simulación para prever el comportamiento del puente ante los terremotos, ya que Japón es una de las zonas sísmicamente más activas del mundo. El diseño del puente es una danza con la gravedad, donde los cables se extienden como hilos invisibles que sostienen la estructura. Esta red de cables no es solo un elemento decorativo, actúa como un sistema de suspensión que absorbe y distribuye las fuerzas generadas por los vientos huracanados y los movimientos telúricos, asegurando que la estructura se mantenga firme incluso en las condiciones más adversas. El puente de Akashi Kaikyo no solo es una proeza de ingeniería, sino también un emblema de la resiliencia del pueblo japonés. Tras el devastador gran terremoto de Kobe en 1995, la importancia de una infraestructura capaz de resistir los embates de la naturaleza cobró un significado aún mayor. Este puente fue concebido y construido con la firme convicción de que la innovación puede ser el escudo contra la furia de la tierra. Cada componente, desde los cables de alta tensión hasta los pilares profundamente cimentados en el lecho marino, cuenta una historia de superación. Es como si la estructura misma hubiera aprendido a bailar con la naturaleza, convirtiendo cada sacudida en una lección y cada ráfaga en una sinfonía de resistencia. Más allá de su imponente presencia, el puente de Akashi Kaikyo ha transformado la vida en la región. Al conectar Honshu con Awaji, facilitó el intercambio cultural y económico entre diversas comunidades, impulsando el comercio y la innovación. Hoy, no solo es un paso para vehículos y trenes, sino un símbolo de unidad y progreso que inspira a millones. La vista del puente iluminado por la noche, reflejándose en las aguas del estrecho, es un recordatorio constante de la capacidad humana para transformar desafíos en obras maestras. Turistas y locales por igual se maravillan ante su magnitud, encontrando en él un espejo de la determinación y el espíritu indomable. El puente de Akashi Kaikyo sigue siendo, hasta el día de hoy, una de las infraestructuras más impresionantes jamás construidas. Es un legado de ingeniería, un enigma suspendido en el tiempo y un símbolo de la capacidad humana para superar lo aparentemente imposible. Cada vez que cruzas este puente, te adentras en una historia que combina precisión técnica, valentía y un toque de magia. Es la prueba viviente de que, cuando el hombre se atreve a soñar, incluso el océano se rinde ante la fuerza de la innovación. ¿Te atreves a imaginar lo que aún nos espera en el horizonte de la ingeniería? El puente de Akashi Kaikyo te invita a descubrirlo.